¿Cómo estás, Dani? Bien, ¿y tú? Mira, yo antes de empezar, como que, yo sé que está grabando, pero yo quiero es que hablemos de cosas muy random. O sea, esto es como algo que venía pensando y que venía preparando esta semana y anoche que también terminé como de leer tus cositas, como que estuve muy pendiente y dije, yo quiero que hablemos de música y que hablemos de todo lo que nos gusta, pero que también como que te sientas muy cómoda en darnos tu perspectiva, porque al final siento que sobrevivir a esta industria es una cosa difícil. Y como que obviamente quiero preguntarte por tus composiciones, quiero preguntarte o sea, escuché tu playlist increíble, o sea, me gusta la foto de la playlist es grande, esto es una guitarra así muy buena, deberían verla. Las tienen guardadas 56 personas, me parece muy Sí, bello, eso he visto. muy bello. O sea, hay gente muy fan de ti, pero más allá de eso, como que sí quiero que seguramente tú nos des un oriente a muchos, desde nuestro lugar, desde lo que pensamos, desde lo que creemos, y como que sí quería decírtelo antes de que arranquemos, porque creo que es bien importante como aprender un poquito, que este podcast solamente, sino pues para la vida misma, como poder aprender algunas cosas que nos hagan sobrevivir a esto que nos gusta hacer, porque no es fácil. O sea, hay que reconocer que esto no es como que no es fácil. No sé qué opinas. ¿Te animas? Eh, es difícil, sí es difícil, pero sí siento que como que después de que uno toma la decisión, siempre se encuentra una manera. Eso es una cosa como que me ha pasado. Y es que siempre es como después de los momentos de duda, como que esas ganas, siento que esta carrera es una cosa como muy pasional. Entonces, de algún modo, esa pasión por esto de repente siempre te rescata, como del momento de duda, pues porque sí son muchos. Es un video este tema. Hace poquito hablaba con unos amigos sobre el síndrome del impostor y siento que es una cosa con la que convivimos mucho eh, las personas que nos dedicamos a eso. Seguro en otras carreras también, pero siento que en esta carrera es como bien, está muy presente. Entonces, ¿Por qué? siento Porque que, sientes eso. porque siento que estamos como muy juzgados todo el tiempo y e inconscientemente aprendemos también a juzgarnos mucho, Sí. como a nosotros mismos y a nosotras mismas. Entonces, siento que el trabajo está mucho como en saber cómo tratar con esa voz. Siento es también una cosa que aprendió también en terapia, es como que no hay que tratarla con odio. Ok. Sí, como, es que, sí, como a la voz, a la impostora que está por ahí en la cabeza, sino como, ven, yo sé que estás acá y entiendo por qué te sientes así, pero tranqui, sí, como aprender de alguna manera a convivir con ella y como a ayudarla a sentirse segura también. Y es que yo siento, bueno, arranquemos. The music industry is the music industry is very hard. Very hard. Uy, después de, o sea, seguramente lo van a ver en el inicio, pero bueno, bienvenidos a... Hace mucho no nos miramos aquí, hijo de pucha. Llevamos resto sin hacerlo. Y qué fortuna y qué dicha poder hacerlo con alguien que queremos mucho. O sea, creo que llegar a este podcast a mí me hace muy feliz y me hace mucha ilusión porque de verdad es como encontrarnos con gente de la casa, gente que queremos un montón y gente que nos ha dado mucho. Y bueno, volviendo al tema, quiero presentarles a alguien, más bien me gustaría que se presente porque como que siento que es una persona muy importante para RT y muy importante para nosotros. Es una amiga increíble, es una artista increíble, es una compositora genial y en estos días la he visto como en acción haciendo cosas y de verdad como que me parece muy gratificante y un honor tenerla aquí a mi lado y poder hacerle preguntas y poder hablar de muchas cosas. Así que con ustedes, pues no sé, preséntate tú, que usted es Daniela, pero quiero que se presente. ¿Y uno cómo se presenta? Em, todo lo que dijo Santi y soy Daniela Cabrera. Es duro hablar de uno mismo, ¿no? Sí. A ver, hago canciones, toco guitarra, produzco canciones y soy amiga de Santi. Es una fortuna, ¿saben? Pero yo quiero hablemos de eso, de lo difícil que es como hablar de uno mismo.
siento yo que es complejo, Sí. no es tan chévere. ¿Qué opinas? Siento que viene del mismo lugar que estamos hablando ahorita, como del síndrome del impostor de lo difícil que a veces es ser parte de esta industria por la inseguridad. Entonces, como esa lucha, entonces es como, por un lado, tienes que sentirte seguro de tus capacidades, segura de tus capacidades y de todo lo que puedes lograr y creer en ti, en tu talento, pero no te dejes manipular por el ego. Entonces siento que hay como una constante búsqueda entre el equilibrio, como en eso. Bueno, entonces siento que la vida es como equilibrio, soy Libra, entonces como que buscar el equilibrio como en eso, a mí me ha costado harto. Porque claro, de repente uno dice, no, estoy súper segura de mí, de mis capacidades y demás. Y luego uno se pasa un poquito y ya te fuiste a la mierda. ¿O te ¿Puedo decir mierda? Sí, obviamente. Pues si te vas a la mierda, entonces es difícil. Siento yo que para mí es difícil por eso, por cómo encontrar ese punto medio sano. Dani, pregunta a todo esto que estamos hablando, como que sientes que en algún momento se te ha volado como y dices como, uff, estoy en otro punto, que creo que es humano, ¿no? Al final, o sea, uno no lo percibe tanto. Siento que a veces pasa y que por el contrario, como que uno dice, no, estoy en el mejor momento de mi vida, o estoy en el peor momento de mi vida, y uno como que sí toca esos dos extremos, ¿no? Obviamente el equilibrio es vital. Em, como que me he dejado llevar por el otro lado, o sea, está la Por cualquiera inseguridad de los y el otro. por cualquiera de los dos O sea, por el de la extremos. inseguridad, mucho. O Ok. sea, eso es una cosa difícil. O sea, como que... Y la verdad, o sea, como que es un tema también me parece interesante hablar. Ser mujer en la industria, o sea, si hacer parte de esta industria es difícil, ahora, ser parte de esta industria siendo mujer es más difícil. O sea, es más difícil y siento que hacia el extremo de la inseguridad, sí he estado ahí, es horrible, pero digamos que es una cosa que igual me ha enseñado mucho. Y respecto al otro lado, siento que igual sí, sobre todo como en lugares de pronto, no sé si de pronto yo pensando como, uy, es que yo soy la verga, uy, es que yo soy la mejor compositora, uy, es que yo no sé qué, pero de repente me he encontrado en situaciones como en las que, no sé, como no se me da estar en un proyecto, digamos. Y cuando uno, o sea, como desde el lugar en donde lo siento, donde lo sentí como que me dio duro, no es desde, o sea, ya luego lo entendí, pero era como, ¿por qué no? Si yo soy tan buena, pero de repente no era tan buena en ese momento para eso. Y me costó entenderlo en ese momento. Entonces creo que eso también hace parte, no simplemente como, ay, me creo la verga, sino como el en algún momento no entender que uno no está listo para algo. Ok. Siento que es eso, como eso, saber entender que uno de pronto no está listo en un punto para ejecutar algo en algún proyecto o en algún trabajo, pues. Dani, dijiste algo que me gustó mucho y de lo que quiero pegarme porque al final esto es algo que no solamente nos afecta a nosotros como industria, sino que también como que de una u otra manera golpea a nuestra persona como tal. O sea, como que no es algo que solamente afecte el entorno laboral, sino que también afecta el entorno personal y de las personas que nos rodean. Ser mujer en esta industria, ¿cuál ha sido el reto más fuerte o el que has tenido que afrontar? O lo más difícil, y no con el morbo de verlo desde el amarillismo, de decir como, uy, no, es que... Pero sí que nos cuentes un poco, porque seguramente las personas que están viendo este podcast, una que otra, seguramente tendrá un temor o tendrá que afrontar muchas cosas y seguramente a alguien que ya lo vivió se lo puede explicar de una mejor manera o contarle. Sí, ¿sabes qué? O sea, no pienso en este momento como en verdad una historia puntual, porque Ok. en verdad son muchas, sino como que en general siento yo que lo más difícil es que tu trabajo de por sí está subestimado. O sea, de entrada. Ajá, Ok, siempre. Es muy loco. Como que siempre estamos como en la constante necesidad de demostrar, ok. como porque nadie de por sí cree que tú eres buena en lo que haces. Es muy loco. O sea, obviamente hay excepciones, pero como que uno llega a trabajar en algún sitio y tú sabes que tu trabajo está en duda desde antes de que lo empieces a hacer solo por ser mujer. ¿Te ha Entonces, pasado? claro, Muy todo el tiempo, constantemente. o sea, todo el tiempo. Y
siento que eso en general es lo más difícil, como que uno está en una constante lucha todo el tiempo, como de, uy, puta, yo tengo que buscar la manera de demostrarle a esta gente que yo sí soy buena en esto, ¿sí? Así yo lo sepa y de repente alguna persona que me contrató también lo sabe, pero el resto de las personas que están acá no. Y uno sabe que su trabajo está siendo puesto en duda. Si tuvieras que darle un consejo a alguien desde ese lugar, a una mujer que seguramente nos está viendo y dice como, tengo miedo porque me ha pasado esto, o me siento insegura porque me ha pasado esto, o tal vez estoy en este punto porque he vivido esto, ¿qué le dirías? Como, Mm, que confíe en sus capacidades y que no se deje. Porque es bien difícil y también es como que el trato es diferente. Y a veces también es como desde un lado de cuidado, desde los hombres, como de te trato diferente, porque, pero eso también es feo, ¿sí? claro, Entonces es como, sobre todo como uno tener claras sus capacidades y uno no dejar que las dudas de los demás hagan que tú dudes de tus capacidades. Sobre todo eso, que pues es jodidísimo en verdad, pero siento que el truco como que está ahí, como en uno trabajar en su propia seguridad y como que ser parada, ¿sabes? Como no dejarse, sí, como, no sé de qué otra manera decirlo, pero sí, no dejarse y ser muy segura como de lo que puedes lograr. mira, Dani, que yo a ver, nos supimos que nos íbamos a ver para hacer la entrevista, yo preparé muchas cosas y que quisiera que abordemos, sé que ya tocamos muchos temas y nos hemos ido por estos lados, pero podemos volver al centro y hay algo que quiero preguntarte y algo que quiero contarte. Es que me pasa mucho tiempo escuchando tu música sin saber qué era tu música, Mm. ¿sí? O me entera posteriormente de eso. Y algo que me daba cuenta ayer, mientras como terminaba de analizar ciertas cosas y decía como, qué curioso que la música que a mí me gusta no solamente la está haciendo mi artista o no solamente la está haciendo la persona a quien yo puedo ver en la portada o en el nombre como artista principal, sino que hay muchas personas detrás de eso. Y detrás de eso existe un ecosistema increíble que está pues haciendo que esas cosas sean posibles. Y ahí es donde quiero arrancar esto y es preguntarte, Dani, ¿qué momento llega la música a tu vida? Mm. En la música llega a mi vida, bueno, hace poquito estaba hablando con mi hermana sobre eso y en algún momento mi papá llegó con una organeta cuando mi hermana tendría por ahí 8 años y yo 4, o sea, estábamos chiquitas. Y mi hermana empezó como a jugar con eso, yo también porque la organeta tenía como unas clases. Y aparte de eso, en mi casa siempre hubo una guitarra. O sea, ninguno de mis papás es músico, pero como que los dos saben tocar canciones, como un par de canciones en guitarra. Entonces, en mi casa siempre hubo una guitarra y de vez en cuando uno escuchaba que alguno sacaba la guitarra y por ahí empezaba a tocar. Y recuerdo que siempre me llamó la atención, pero pues como hasta ahí. Y en algún momento nos mudamos a un conjunto en el que me volví amiga de un chico, de un niño de mi edad, tendríamos 9 10 años. Y un día estábamos jugando y me dijo como, ay, Dani, ya vengo que tengo clase de guitarra. Y yo como, yo quiero también. Entonces llegué a mi casa como mamá, Augusto tiene clases de guitarra, yo también quiero clases de guitarra. Y ahí arranqué y me enamoré perdidamente del instrumento. O sea, desde ahí ya no paré. Eh, el- y bueno, la música llega a tu vida y en qué momento aparece la composición, o sea, en qué momento se atraviesa. Yo siento que uno desde que empieza a tocar un instrumento, bueno, no sé, a mí me pasó, yo creo que a todo el mundo le debe pasar, como que uno se empieza a aprender canciones. Okay. Y de repente uno coge la guitarra, empieza a tocar cualquier acorde y no se le empiezan a ocurrir cosas, como melodías. Recuerdo que chiquita, eso que uno juega, como hacer canciones que son terribles, pero pues uno hace y tiene ideas y canta cosas y dice frases y así. Em, pero yo creo que ya como un primer acercamiento como real, pudo haber sido en la universidad, en algún trabajo, o sea, como que estudiando producción. Fue como, hagan una canción original, eh, pues una maqueta de una canción original. Y pues para eso hay que escribir una canción. Y me acuerdo que la hice con una amiga, pues con una compañera. Eh, o sea, como que recuerdo de esa fue como la primera canción que hice, así como con verso, coro, como que canción, ¿Qué canción. construiste? Y lo que te digo, más adelante seguro yo exploraba cosas, pero ahí está la inseguridad, como que no le da mucha pena mostrar como lo que uno hace. O sea, como que está esta voz ahí como eso, está súper malo,
o eso no tiene sentido, o sí como, no sé, pero sí recuerdo como que era una cosa que exploraba de repente sola, como em, en algún punto mi hermana, o sea, como que esta parte siempre me confundo mucho de cómo pasó, pero nos tocaba hacer una canción para una película. Ok. Y ya como que nos entregaron como el tema de la película y el productor de la canción, como que es mi socio actual, Néstor Cifuentes, él ya tenía como la música hecha, como la base, faltaba hacer, creo que tenía hasta una medio melodía, fue como hay que ponerle letra y nos sentamos con mi hermana y con una amiga como a hacerle, fue súper divertido, me acuerdo que la pasamos súper y esa canción no estaba pensada para que la cantara mi hermana inicialmente, pero me acuerdo que nos enchufamos mucho con la canción y mi hermana se enchufó mucho con la canción y como que le empezó a sonar, como que le sonaba muy bien. Y resultó ser el primer sencillo de mi hermana, que es Pasos. Esta canción ni siquiera la iba a cantar ella en la película, pero cuando mandamos la maqueta con la voz de ella fue como la va a cantar Pilar, o sea, eso suena muy bien. Y como que empezó la carrera de mi hermana. Y por esa época yo tuve como, estoy extendiéndome mucho, yo soy rehabladora. No, pero me encanta. Ah, bueno. Ah, ¿sabes que no hemos dicho quién es la hermana también, ¿no? O Ah, sea, bueno, que es Pilar, seguramente Pilar nos... Cabrera. Ya, Y re- em, por esa época recuerdo que en alguna de estas como ejercicios de mi casa, que yo estaba por ahí botando alguna idea, lo que sé, se me empezó a ocurrir como algo chévere y que yo dije como, ves, está como chévere. Y como que ahí medio redondeé la idea y se la mostré a mi hermana. Y fue así como, hay que terminar esta canción y sacarla y esa canción es Abra, que fue la primera canción ya que escribí Oficialmente. oficialmente como que vio la luz y que nació en mi cuarto de mis ideas. Debo hacerte una confesión aquí, y es que ahora me encanta, o sea, quiero, sí, ahora es mi canción, pues, o sea, tengo muchas canciones favoritas, pero de verdad, ahora me gusta mucho, sobre todo porque la miré en vivo, y como que dije, wow, ¿qué es esta canción? O sea, transmite mucho, como llegó ahora a tu vida, o sea, que se te cruzó, porque es muy contundente. Sí, es rarísimo porque fue hace tanto tiempo que yo no me acuerdo exactamente qué estaba pensando, pero me acuerdo que sí fue una cosa emocional. Ok, Sí, como que no escribí eso de la nada, como, "Ay, esto suena bonito", no, sino que como que sí salió de una cosa que estaba sintiendo. No estoy segura, no estoy segura de ¿de qué, cuál? pero también cuando se la mostré a mi hermana, también pasó como que hubo como una conexión emocional con lo que estábamos haciendo, por eso también fue tan chévere terminarla juntas. Ok, Sí, como que logramos enchufarnos mucho y siento que es una canción como bien esperanzadora. sí. Sí, como que viene de un lugar como de tristeza y como de pronto de nostalgia, pero es una canción como que busca algo bonito. Mira que hay algo que yo quiero como hablar no solamente frente a Brasi, sino frente a muchas otras canciones que he estado escuchando, y es que me parece muy esperanzador la manera en la que escribes. No sé si eres consciente de eso. O no sé si de No pronto sé, no la he pensado. yo pues escuchando un poco tu hermosa playlist, se la recomiendo. O sea, por favor, vayan y síganla. O sea, ustedes no se preocupen, entran a Spotify, escriben Daniela Cabrera y van a playlist, y la primera playlist que le aparece es la de Dani. Sí, es una muy buena playlist y es todas sus composiciones. Pero lo más chévere es que me di cuenta que hay mucha esperanza en esas letras. Sí, Wow. o sea, siento que obviamente vienen y parten desde un lugar que es como, primero muy nostálgico, como uno dice, no, espérate. Pero más adelante empieza a encontrar como una luz o un rayito de esperanza que como que al final termina conectando. Yo siento y eso quiero hablarte y preguntarte, es que yo siento que como músicos tenemos una necesidad constante de transmitir lo que nosotros pensamos, que creo que es una necesidad con la que nacemos y está arraigada, pero después de eso como que llega un punto en el que uno dice, ok, ahora necesito conectar, te estoy contando esto desde mi lugar, pero pues no necesito, pero me encantaría que tal vez desde tu lugar te puedas conectar con mi emoción o ayudarte con esa emoción, Sí. o permitirme desahogarme y que seguramente a ti también te haga bien. Y creo que todas tus canciones tienen algo de eso, tienen una dosis de esa no solo esperanza, sino también como de poder llegar y conectarse con el público, conectarse con las personas, hacer un match con la gente. Y digo, bueno, seguramente
no lo has racionalizado tanto. Seguramente lo escribes y posterior lo piensas, pero no sé, ¿cómo vives ese proceso de componer? O sea, ¿en qué piensas? De pronto, ¿en qué momento llega qué chispa? Y que dices como, uff, creo que esto puede conectar. O dices simplemente, creo que esto me hace bien a mí. O desde qué lugar partes. Es muy loco eso que dices porque como que no soy consciente de eso. O sea, ahora que lo dices, como que puedo de pronto verlo y voy a escuchar las canciones ahora de pronto con otra percepción. Pero siento que como que el proceso de componer siempre es diferente. O sea, Ok. uno sí aprende como ciertas, ¿cómo se dice? Como ciertas maneras, como que le Métodos. funcionan a uno, métodos, exacto. Y siento que eso es como lo más chévere de las sesiones de composición, que uno junta como universos creativos diferentes. Entonces de repente, yo como soy guitarrista y empecé a conocer la música a través de ese instrumento, mi proceso creativo casi siempre empieza con la guitarra. Ok. Así la canción no tenga guitarra o de repente estemos en una sesión en la que se va a componer sobre un beat, yo casi siempre pido una guitarra para yo tocar la armonía y como que sentirla de otra manera. Entonces, por mi parte, casi siempre empieza como desde la armonía. Y el concepto, uff, muy importante el concepto, como que esa es la manera que a mí me gusta escribir y es que, claro, como yo no soy artista, yo casi siempre estoy escribiendo como en pro de el mensaje de alguien más, Ok. ¿sí? O sea, tengo canciones que yo he escrito en mi cuarto por necesidad propia que están ahí guardaditas, pero las canciones que están afuera y como mi trabajo como compositora casi siempre ha sido, o bueno, siempre ha sido buscando como que el artista o la artista pueda transmitir su mensaje. Ok. Entonces, pues, digamos, para que a mí la creatividad me fluya, yo necesito tener un concepto claro. No una super historia, no tiene que ser el concepto más complejo de la vida, ni pues, no, o sea, solo como un tema claro. Ok. Entonces ahí empieza también como la búsqueda o creativa de inventarte una historia que te lleve a algún lugar de pronto el que puedas agarrar ideas o, o como, uy, a mí me pasó eso una vez y cómo me sentí. Sí, como que empieza un trabajo también De de conexión, introspección, así ajá, como. eso soy yo, sí, como que yo siento que yo soy una persona bien emocional como a la hora de escribir, así no me esté sintiendo así en ese momento, como que trato de conectarme con algo emocional mío porque siento que así me fluye más. Obviamente hay sesiones de sesiones y hay también ejercicios creativos de personas que escriben desde otro lugar y simplemente ponen un beat que les hace sentir algo y uno es como, listo, ¿y de qué quieres hablar? Es como, no, no sé, y empiezan a botar frases y de repente cuando algo les suena, va por acá. Sí, como que Ok. a mí me cuesta un montón hacer eso, pero es igual muy divertido como ejercicio. No me fluye muchísimo la creatividad de esa manera, pero pues es otra manera de crear también. Entonces, siento que por mi parte sí trato como de conectarme de alguna manera con la persona y trato siempre también como que me gusta tener una charlita previa con la persona con la que va a escribir o con las personas con las que va a escribir. De repente, si el artista o la artista de la sesión llega y no tienen un tema claro, es como, bueno, pues charlemos un rato y de repente no cogemos la historia del artista que va a cantar la canción, sino de otro de los compositores que llega y dice, no, es que ayer me pasó tal cosa y me siento así, así, y el artista dice, escribamos sobre eso, y luego le termina cantando esa persona. Sí, como que, pero siento que sí es importante para mí como conectarme con algo, como con algún concepto, con algo que me lleve como a sentir algo. Y bueno, ¿y en qué momento eso atraviesa como. Ya vamos como. Bueno, listo, la música, tin. Ajá. Ya vamos con la composición. Y en un momento dices como, ahora voy a producir esto. Yo sé que estudiaste producción, Ajá. que es algo que con lo que. Como que de una otra manera pues atravesó antes que todo esto. Pero como que dices, bueno, ahora es momento de decir, listo, ¿De voy arrancar? por lo mío. También porque tengo muy buenas ideas, porque soy muy capaz, porque también me siento en la capacidad de llevarlo a cabo. O sea, en qué momento dices como, voy detrás de esto. Em, Siento que, o sea, en el momento en el que yo me iba a graduar del colegio, yo tenía clarísimo que me quería dedicar a la música, pero no sabía cómo, en qué rama, que también en ese momento para mí era súper desconocido, como
uno cómo vive de la música. O sea, todavía, sí, como ya después de años de dedicarme a esto, sigue habiendo momentos en los que uno dice como, hay que inscribirse a tal cosa para recibir regalías. Yo llevo 5 años sin estar inscrita. Así como eso pasa mucho, hace falta mucha educación eh, en el sector de la música sobre esos temas, por un lado. Y por otro lado, bueno, estaba yo en esta búsqueda como de que, pues, como a que me quiero dedicar a la música, pero que uno empieza a investigar como las universidades, los énfasis, bueno, hay énfasis en ejecución, en no sé qué, en producción, y resulta, por cosas de la vida, terminé yendo a un estudio de grabación de acá de Bogotá que se llama Audiovisión, que es un estudio precioso. Nunca había estado en un estudio de grabación antes y cuando entré fue como, wow, quiero, lo que sea que esté pasando acá, yo lo quiero hacer. Eh, Empecé la búsqueda de dónde estudiar y me encontré con EMAT, que es el lugar donde yo estudié, que me encantó como el enfoque y demás. Y empecé a estudiar producción. En el camino me di cuenta que quería como profundizar más los conocimientos musicales, entonces hice doble programa de música contemporánea y producción, porque empecé a entender también que uno, como en mi opinión, para hacer una buena producción, pues tienes que tener unos conocimientos musicales Bueno, pues chéveres, o sea, pues también depende de lo que uno quiera comunicar. Para mí fue importante, entonces dije, bueno, voy a hacer las dos. em, y empecé como a aprender cositas, de repente empezó a pasar esto de lo que te cuento de Pasos con Néstor, que es un súper productor, y empecé como a ser la pupila de él. Sí, como en todo este tiempo, después de empezar a componer ahora, y empecé a trabajar con él como haciendo de todo, o sea, como doblando cables, sentada literal horas al lado de él, viéndolo trabajar, escuchando cómo se comunicaba con los clientes, pues aprendiendo, que siento yo que claro, una cosa es la clase en la universidad y es que, bueno, una sesión con un artista es así, o puede ser así, o puede ser así, o puede ser así, pero pues uno no aprende eso sino hasta que está sentado con un artista que te dice, quiero producir una canción que sea así, 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 y uno es como, ok. Y aprender como todo ese proceso, siento que fui muy afortunada como de tenerlo a él para empezar a aprender sobre este mundo. Ahí también empezó como paralelo el tema de tocar en vivo, entonces fue como creciendo todo hacia la par, mientras iba como componiendo estaba acá, pero no me atrevía a producir nada sola, porque me daba miedo. Entonces todo fue así como andando, andando, andando. Y ahora para responder tu pregunta, después de haber hablado 25 minutos, eh, pues llegó, es que estoy tratando de acordarme con quién pudo ser este salto del proceso, con algún artista con la que estábamos trabajando, eh, en la que estábamos haciendo una canción, pues Néstor, y de repente fue como, bueno, quiero que tú también hagas parte de la producción. O sea, como que empecé a meterme un poco como a coproducir con Nesty y de repente fue como creo que ya puedo hacer una canción. Me mandé a hacer una y siempre fue como del lado de amigas, que agradezco mucho eso porque siento que para los y las artistas sus canciones son como sus bebés, ¿sí? Que de repente una persona te suelte una canción, tú siendo una novata, pues como que en realidad llevas mucho tiempo como pupila de un productor súper guau, pero pues que no tienes un catálogo realmente. Ahorita con G que estábamos hablando de eso, como que una persona llegue y te suelte un EP, pues en el caso de Laura MB, por ejemplo, que fue como, quiero producir no una canción para ver cómo nos va, sino quiero hacer un EP de 5 canciones contigo. Es como, qué miedo, o sea, ahí está como el salto, pero ahí está también el tema de las capacidades y uno ya sentirse como seguro de hacerlo. Yo dije, yo ya estoy lista para esto. O sea, qué miedo, pero yo ya estoy lista para esto. Y ahí como arrancar a eso y que la vida ha sido muy generosa y los proyectos en los que he estado han sido muy generosos y de repente como que he logrado enchufarme mucho con las personas con las que he trabajado y de repente aparecen personas que esto todavía me parece muy loco, que es como, quiero que tú me produzcas una canción. Y yo soy como, sí. Pero pues claro, estoy lista para esto, para seguir aprendiendo ya desde ese lugar. Dani, y es que yo siento que al final lo que dices es como, he estado leyendo un poco y hay una cosa que me ha hecho como eco en la cabeza y es que dice que lograr el éxito como tal es una cosa que es una combinación de estar preparados y de tener la oportunidad. Total. Y, y como que siento que miraba yo tu playlist porque me encantó, en serio. Y decía como, caramba, como uno, o sea,
puede estar en tantos créditos de personas tan increíbles. Entonces, arranca con Ahora, es la primera canción que está en la playlist. Y en no sé si está en orden de composición, de lo último que ha salido o no. No debería estar en ese orden, No, ¿no? no, 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 o sea, es una duda porque No, sería chévere que estuviera en ese orden, pero no, no está en ese orden. O porque sea, como aparece primero Ahora y después está todo el último disco de Juliana. ok, O sea, ¿será que está en orden de fecha de lanzamiento? Puede ser. No lo sé, amigo, lo revisaré. Pero me parece increíble porque entonces uno va bajando y ahí aparece Manu, aparece Laura Pérez, aparece Juliana, aparece Pili. Y yo digo, o sea, ¿Cómo llegó esta muchacha? no, yo me levanté y dije, como, caramba, ¿cuánta gente no ha escuchado estas canciones? ¿Cuánta gente no se ha conectado con estas canciones? Y todo parte desde un lugar muy, pues, de uno, ¿sabes? Como de que seguramente te sentaste, escribiste, pensaste algo, te conectaste con una emoción, con una idea y empezaste a desarrollarla y ahora no es solamente tu historia, sino la historia de muchas personas. O sea, ya no solamente estás como expresando lo que tú sientes, sino que son muchas personas las que ahora se conectan. Y vuelvo a lo que quería decir, como que esa oportunidad, como se aparece o cómo sientes que llega a tu vida. No hablo solamente como de temas laborales, sino como en qué ¿Cómo momento empieza a pasó? pasar todo. Claro, bueno, ahorita primero que estás hablando como el tema de cómo conectarse con más personas y que es historias de más personas y demás, me acuerdo mucho de las primeras veces que mi hermana cantó ahora en vivo, como frente a público, y de repente escuchar que la gente cantaba eso. O sea, yo decía como, ¿qué es esto? Sí, como, o sea, una cosa es que la canción esté afuera y uno vea numeritos de reproducciones, como hoy la gente la está escuchando. Pero de repente uno está en un concierto y escuchar gente gritando cosas que tú escribiste, eso es muy loco. O sea, eso es ¿Qué una se cosa, siente? no, eso es una cosa a la que yo espero nunca acostumbrarme, porque es como una sorpresa maravillosa. Sí, es como que siento que se cierra un ciclo. Sí, como que Okay. uno quiere como uno busca algo y está creando la idea y está así como, y de repente cuando uno está ahí y escucha como una persona cantándola, es como, esto era, sí, como para esto era eso por un lado que no quería dejarlo pasar. Y por otro lado, cómo va pasando todo, yo lo que te digo, siento que la vida y Dios y sí, como que ha sido todo muy generoso porque como que sí me ha puesto a las personas correctas en el camino y, y afortunadamente siento que he estado lista para poder ejecutar lo que tengo que ejecutar o para aprender lo que tengo que aprender. Y empezó pues este proceso con mi hermana de su primer EP, pues del que fui parte de Abra y de Pasos. Y luego, estudiando en EMAT, conocí a Juli Velázquez y Néstor Cifuentes, era el productor de ella en ese momento. Como que ellos estaban haciendo un trabajo musical en ese entonces. Y Juli iba a lanzar su primer sencillo, que se llama Enséñame, que fue una canción que sacó hace harto. Muy linda. Y ella iba a hacer como su gira de medios. Y necesitaba pues, una persona que la acompañara con la guitarra. Entonces ya nos habíamos medio visto en EMAT, como que sabíamos quién era la otra y pues que trabajaba con Néstor. Y entonces Néstor fue como, oye, que Dani te acompañe a la gira de medios y Juli fue como de una. Nuestro primer encuentro fue muy chistoso porque Juli estaba súper triste, entonces vimos para ensayar y siempre ese primer ensayo con alguna persona siempre es un poquito incómodo porque uno como que no se conoce, pero es como, hola, ¿cómo estás? Bueno, toquemos. Entonces empezamos a tocar y Juli se puso a llorar y yo, como que será que sigo tocando, será que paro. Fue como, ¿qué te pasó? Y Juli, no, estoy súper triste, pero no me acuerdo qué le ha pasado, o sea, eso fue hace, no sé, 10 años, la vejez. Y nos volvimos muy amigas. Sí, como que en ese proceso de empezar a trabajar juntas nos volvimos muy amigas. Entonces, como que tenemos mucha complicidad, o sea, como de amistad y musical. Así como que nos empezó a pasar una cosa tocando muy chévere. Nos entendimos muy bien y empezamos a escribir. O sea, como que eso nos llevó como a empezar a juntar ideas. Juli es extremadamente talentosa. O sea, de las personas que yo más admiro en mi vida es Juliana. O sea, ella es una persona
más que por su talento, es una cosa que yo le digo mucho a ella, es que más que por su talento, por su profesionalismo en todo. O sea, ella para hacer cualquier cosa siempre busca hacerlo de la mejor manera. Y siento que es una cosa que he aprendido mucho de ella. Entonces, em, empezamos a escribir, empecé a aprender mucho como de su manera de crear. em, y pues empezó a pasar el tiempo. Juli tuvo sus primeras reuniones con Juancho, que es su manager actual, en Moon. Me acuerdo que fuimos a Moon cuando Moon todavía estaba en obra gris, o sea, las oficinas estaban en construcción. Y fuimos y me acuerdo que le mostramos a Juancho electricidad. Electricidad y creo que presiento, no me acuerdo muy bien. Y arrancó este proyecto, así como prum, pum, pum. Llegó la pandemia. Juli iba a lanzar su proyecto por esa época, pero pues estábamos en plena pandemia y decidimos hacer una canción con las historias de la gente que se llama Montaña Rusa, que fue creo que la primera canción que Juli lanzó, que también pues tuve el placer de escribir con ella virtualmente, leyendo mails que nos mandaba la gente sobre cómo se estaba sintiendo y demás. Entonces también arranca esto, el proyecto de Juli pues tiene una visibilidad muy grande, lo cual hace también que pues las personas digan, a esta canción, ¿quién la escribió? ¿Sí? Y de repente como uno empezar a tener como digamos que un nombre frente a la industria como compositora, ay, también escribió estas de Pilar, ay, también tal. Entonces empezó como a andar toda esta rueda y llegué a, a firmar con Warner Chappell, que es mi editora actual de composición, lo cual también me ha abierto muchas puertas para componer para más personas. Entonces, pues esa es la historia. Pero qué gran historia. O sea, sobre todo como que yo pienso y digo como, ¿sabes qué es lo que yo siento que al final, desde mi lugar, un poco más, después de escuchar lo que dijiste, digo como, creo que la clave está es en está bien ser bueno, está bien tener muchas capacidades, pero también está bien hacer amigos. Total. Creo que es lo más lindo, ¿no? Al final, porque Electricidad sin duda fue una canción, yo cuando conocí como un poco todo este mundo, porque al final esto es una locura, es una montaña rusa de muchísimas cosas, pero cuando yo conocí como un poco más sobre Daniela Cabrera, fue cuando me dijeron como, ¿tú no has oído Electricidad? Y yo, no, escúchala, escúchala. Y cuando me mostraron todo esto era una locura, como de verdad yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿a quién se le ocurrió esta idea? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y eso hoy, como que me parece muy chévere lo que tú hablas, ¿no? La amistad genera esa complicidad y esa complicidad genera como ese ambiente de tranquilidad y de poder decir, mira, tengo esta idea, Desarrollémosla. desarrollémosla. Y hace poco miraba una entrevista de Tiny. Entonces a Tiny le dicen como que él con quién, que si él prefiere producir solo o si prefiere producir acompañado. Entonces él es muy específico y dice, yo prefiero hacerlo solo. Dice, porque muchas veces yo me enamoro de una idea. Dice, y al otro productor me dice como, no, está mala. Y yo voy a entrar a cuestionar si la idea de verdad es mala o es buena. O sea, voy a entrar en un conflicto. Ya, pero pues no. Pero la complicidad y la amistad te permite como explorarlo desde otro lugar, ¿no? Desde ese lugar de decir, ven, probémoslo, vamos hasta el final. Y hace Total. poco, sí, estoy leyendo un libro de Rick Rubin, creo que tú puedes ayudar muchísimo. Sí, El acto de crear se llama, creo, no recuerdo el nombre, perdón. Pero es un gran libro y dice como, empieza a desarrollar una idea, pero no importa, explora, o sea, explora mucho. Que quiero preguntarte como, o sea, ya hemos hablado del concepto, ya hemos hablado de la creatividad, ya hemos hablado de todo esto y digo como, Dani, ¿cómo llegan a ti? O sea, las ideas en un tema de un contexto con muchas personas, o sea, sé que uno componer solo es una cosa, escribir, pero ahora llega y estás en un equipo. ¿Cómo traduces esa cabeza? Ya sabemos que por el concepto, pero ¿qué se te da más fácil? ¿Qué te gusta más? Entre amigos, no. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona esa cabeza? Porque yo digo, de verdad, uno no, la única manera de saber cómo funcionas es preguntándote porque al final pues no podemos como estudiarte. No sé por qué, como te digo, como que cada sesión es muy diferente.
uno tiene sus maneras y otra persona tiene sus maneras y de repente otra persona otras y uno se junta y pasa mucho en sesiones donde todo fluye y es espectacular y uno la pasa deli, como también hay sesiones en las que no pasa y uno la pasa un poquito mal, pero pues ya está, es solo una de muchas. Em, y siento que ahorita la industria está funcionando mucho como con ese sistema de las sesiones, sí, como que, y me parece muy chévere precisamente por lo que tú estabas diciendo, como que siento que depende mucho de la persona, pero creo que más, dependiendo del parche correcto también, más que apagarte tus ideas, pues más nutrirte y nutrir tu creatividad, porque es como cuando uno está en una sesión y yo digo como no, es que quiero decir como tal cosa, pero no, no decirlo de esa manera. Y de repente sale una persona y dice, ¿y si lo decimos así? Y es como, y uno sabe que a uno nunca se le hubiera ocurrido eso de esa manera, por el tipo de lenguaje, de repente por la melodía, sí, como que eso es muy chévere. Entonces es como, no sé si hay una respuesta puntual como para esa pregunta. Pero yo siento que acabas de decir algo y creo que la acabas de dar sin darla. Siento yo, ¿no? Como de que es necesario desprenderse del ego. Claro. O sea, es muy vital porque muchas veces uno dice, es que esa idea es mía. Cuando tú llegas a una sesión Ok. queriendo que tus ideas sean las únicas, o sea, como, o que siempre tus ideas sean las que queden, pues escribe solo o sola. Pues porque así no va a funcionar. Sí, como que si uno no se abre a escuchar otras opiniones y de repente a querer tú ser la única persona escuchada, escribe solo o sola. Que no está mal, ¿sí? O sea, Sí, es que obvio. depende, porque es que si tú tienes muy claro cómo quieres comunicar y de repente ninguna otra propuesta te va a gustar, pues no te juntes con más personas a escribir. Entonces, siento que es muy importante eso, como uno estar abierto a aprender y a apreciar las maneras de los otros a la hora de crear. Como que siento que eso es lo que nutre. Obvio, lo que te digo, obviamente con el parche correcto y demás. Si uno junta, es que no sé, no se me ocurre ahorita un ejemplo, pero sí como una persona que tenga un lenguaje súper sensitivo, como sensible. Si la juntas con un parche de personas que también son muy sensibles, pero de repente de maneras diferentes, va a fluir algo hermoso. Si juntas una persona súper sensible con una persona que tiene un lenguaje súper rudo y tosco, a ver, hasta de pronto salga algo interesante, pero lo más probable es que a la persona sensible como que No conecte no le tanto guste con... el lenguaje. O de repente sí, por eso te digo, depende, siempre como que depende y siento que también por eso está chévere explorar. O sea, ¿qué tal esta persona sensible o con un lenguaje sensible sea así solo porque nunca ha explorado el otro? Y de repente en una sesión diga como, uy, como que de repente hablar en esta canción de esa manera me haga sentir algo diferente o así. Siento que esa es la magia de las sesiones y te hablaba como el tema de la industria, como que ahora esté pasando tan así, que es muy chévere porque he visto que muchas personas que antes no se atrevían a componer en grupo, como que de Están repente ven haciendo. que está funcionando así y dicen como, ay, pues hagámosle. Y de repente hacen un songcamp y se encuentran con cosas espectaculares. Sí, como, y con que unir ideas con más personas es muy nutritivo. Sí, o sea, como, eso es muy bonito. Mira, Dani, que hay algo que con esto quiero como cerrar. Y es llevarlo hacia un lugar en el que te he escuchado tantas cosas hoy que me parece tan chévere como que ver que hacer música no es solamente interpretar el instrumento, sí, como que no solo parte de la ejecución como tal, sino que comprende muchas otras cosas y que muchas veces a uno le venden una idea en sus universidades, en sus entornos, como de que hacer música es, tienes que ser el mejor músico, no importa qué clase de persona seas, pero es el mejor músico, no importa que a algunos les ha funcionado, no voy a decir que no, hay personas no tan chéveres y les ha funcionado ser no tan chéveres, pero ser muy buenos músicos y están en lugares increíbles y no sé si se va a admirar, pero están ahí. Sin embargo, como que después de escucharte y después de como unir todo lo que hemos hablado, como que quiero preguntarte a ti y que nos des como una lucecita o un consejo. Yo al final veo que haces muchas cosas. O sea, no solamente tocas esta industria desde la ejecución, no solo tocas esta industria tal vez desde la parte de composición, sino que la comprendes desde la amistad, desde el ser persona, desde el hacer música porque me da la gana de hacer música, desde la producción como tal, desde entender un concepto general y decir, bueno, vamos a llevar esta canción de esta maqueta que me acaba de llevar de llegar
a esta canción ya terminada. Y te quisiera como preguntar es si de pronto alguien nos está viendo ahorita que seguramente está en una crisis y dice, no sé qué hacer, no sé qué decidir. Y me parece muy lindo cuando tú me dices como de ser pupila de Nesti, porque al final uno sirve tintos, barre, trapea, arregla, está pendiente, se sienta. Y eso es un aprendizaje increíble y creo que a veces hay que estar preparados para eso, para poder entender cuando uno llega a otros lugares. Y quisiera que sí, que les des como, no sé, un consejo. Si alguien de verdad nos está viendo y está pasando por una crisis, que es muy constante en nosotros como músicos, y el no saber qué hacer, ¿no? Y el decir como, bueno, ¿hacia qué me aferro? ¿Hacia qué pilares en qué pilares me fundamento? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Eh, sí, como que les des una lucecita, de pronto es de tu lugar y de lo que has vivido. Hay varias cosas que se me vienen a la mente sobre eso y creo que la primera ya la dijiste, pero es como estar dispuesto o dispuesta a aprender. Porque es que esta industria está en constante cambio, o sea, como todo el tiempo está como evolucionando hacia lugares diferentes, entonces uno de repente ya cree que sabe algo y luego cambia. Entonces, no solamente uno empezando tiene que estar en ese plan de, bueno, voy a aprender, sino todo el tiempo estar aprendiendo y como pasa mucho con este tema del ego que hablábamos ahorita, de repente con las personas con las que te encuentras, uno también por esa presión de ser el mejor y es que tienes que sobresalir, sobre cambiar esa mentalidad un poco, que es difícil de verdad, pero más a competir como a esta persona que me puede enseñar, yo estando acá, que puedo aprender de esas personas que están a mi alrededor. Entonces, como siempre estar en constante aprendizaje de lo que está pasando alrededor. Eso por un lado, y otra cosa que pienso mucho es como no olvidar el por qué uno hace esto. Yo siento que o nadie o muy poca gente en esta industria se dedica a la música por obligación. ¿Sí? Uno es difícil, entonces como nadie se dedica a esto porque lo hayan obligado a ser músico, ¿sí me entiendes? Seguro habrá alguien, pero entonces como en los momentos en los que uno duda, porque pasa mucho y es muy difícil acordarse, yo hago esto porque a mí me gusta. Entonces también que ese amor y esa pasión por esto te lleven a los lugares correctos. Si estás en un lugar incómodo en el que no te tratan bien o no valoran tu trabajo, pues también, bueno, pues si este no es mi lugar, buscaré otro. Pero entonces también es como darle ese valor a tu trabajo y recordar por qué estás aquí, por qué decidiste este camino. Uy, Dani, muchas gracias. O sea, yo creo que quedan muchas cosas que ojalá las pudiéramos como explayar. Hemos tocado muchos punticos y lo que más me gusta es ver la persona y la artista tan completa que eres. O sea, qué bello y qué fortuna también poder como saludarte, qué fortuna poder verte, qué fortuna como verte trabajar muchas veces. Creo que de verdad uno se siente muy honrado de poder como compartir esos espacios con personas tan increíbles y sobre todo como hoy sé que tocamos muchas cositas así como para que la gente pronto se adentre a tu trabajo y se adentre a escuchar tu música y tal vez ya a preguntarte puntualmente por esas cosas que tienen o esas dudas que tal vez seguramente están ahí y que sé que las van a poder como resolver. Dani, gracias. O sea, de verdad, A muchas ti, gracias. a La pasé ustedes. muy bien. Aquí hay personas muy increíbles. Dani está del otro lado. Creo que lo vi eh, toda la entrevista, yo era como, y entonces, y Oski también está aquí, entonces nada, y Heck está aquí también muy pendientes de nosotros y de este podcast, así que muchas gracias por conectarse, gracias por escucharlo. Y Dani, ¿algo que quieras decir como para despedirnos? no, pues gracias a ustedes por la invitación. Siento que este espacio está hermoso precisamente por lo que hablábamos sobre aprender. Siento que este espacio y escuchar a otras personas de la industria contar sus experiencias, como que a uno pues le enseñan cosas que de repente uno no ha vivido o no ha escuchado. Entonces, gracias a ustedes por generar ese espacio tan hermoso. Estoy muy feliz de estar aquí, me siento en mi casa. Entonces, nada, pues gracias a ustedes por la invitación. Qué honor, Dani. Nos vemos.